Hola chicos y chicas. Bueno, pues en la clase de hoy vamos a iniciar la última unidad, ¿de acuerdo? Del curso, ya queda poco, ¿eh? Que es sobre la física nuclear, ¿de acuerdo? Aquí os pongo un poquito el índice que vamos a ir tratando, ¿vale? Vamos a empezar con el concepto o qué es la radiactividad natural. Vamos a remontarnos un poquito, vamos a hacer una introducción histórica, ¿vale? Remontándonos al descubrimiento de la radiactividad por parte de Henry Becquerel, y cuyo estudio prosiguió el matrimonio Curie, ¿vale? Pierre Curie y Marie Curie. ¿Qué problemas planteó, ¿vale? ¿Cuáles son las cuestiones que surgieron en la época a partir del descubrimiento de la radiactividad? Hablaremos sobre la naturaleza de esas emisiones radiactivas naturales. ¿Cuáles son los principales problemas que plantearon esas emisiones radiactivas? ¿De acuerdo? Daremos una explicación a esas transformaciones radiactivas, introduciendo el concepto de isótopo, que bueno, ya lo habéis estudiado en cursos anteriores, pero vamos a retomar, ¿vale? Ese concepto de isótopo, introduciendo las reglas de SODI para explicar esas transformaciones radiactivas, que esto no lo habéis estudiado, entiendo. Y terminaremos el punto estudiando lo que es la velocidad de desintegración de los elementos radiactivos, ¿vale? Introduciendo para ello el concepto de periodo de semidesintegración, ¿vale? Veremos eso, la propia palabra lo indica, ¿no? De desintegrarse, de reducirse a la mitad, ¿no? Veremos qué es lo que se reduce a la mitad y por qué tenemos que hablar de un periodo de semidesintegración y no de una desintegración total de la materia, ¿no? Radiactiva. Bien. El punto 2, pues vamos a meternos con lo que sería la composición del núcleo atómico, ¿vale? Cuáles fueron las primeras ideas que surgieron sobre cuáles son los componentes que conformaban el núcleo. Estamos hablando, ¿vale? Mediados y finales del siglo XIX, ¿vale? Transmutaciones artificiales, con el descubrimiento del neutrón, lo pongo ahí entre comillas, veremos por qué, y de la radiactividad artificial, ¿vale? En contraposición con la radiactividad natural que vamos a estudiar en el punto 1, trataremos el descubrimiento del neutrón y el descubrimiento y uso de esa radiactividad artificial o inducida, ¿vale? En el punto 3 estudiaremos las fuerzas nucleares, qué fuerzas se dan en el núcleo atómico. El concepto en el punto 4 de energía de enlace, este punto es muy importante para los problemas, introduciendo los conceptos de defecto de masa y energía de enlace, importante, ¿vale? Y bueno, un poco la idea de algunos modelos nucleares, ¿vale? Para que os hagáis una ligera idea. Trataremos algunas reacciones nucleares importantes como son la fisión y la fusión nuclear, ¿vale? Y la energía nuclear que sostiene con estos procesos. Y terminaremos la unidad hablando de las aplicaciones o algunas aplicaciones de los isótopos radiactivos, ¿vale? Que este punto habéis estudiado algo en cursos anteriores, en física y química, en tercero y en cuarto pues estudié un poquito, pero bueno, vamos a recordar algunas aplicaciones importantes, ¿vale? Pues nada, empezamos con el primer punto, la radiactividad natural, ¿vale? La primera evidencia de que el núcleo atómico, de que el núcleo del átomo poseía cierta estructura interna, es decir, que no se que tendría que dejar de considerarse como un todo inmodificable, que es lo que se pensaba hasta la época. Esa idea, ¿vale?, de que el núcleo poseía cierta estructura interna la proporcionó la radiactividad, ¿vale? La radiactividad es un fenómeno que fue descubierto a finales del siglo XIX por Becquerel, Henri Becquerel, que fue un físico francés, ¿vale? Estableciendo así el origen nuclear y con ello dando explicación a la estructura interna del átomo, ¿vale? Aquí tiene una foto de Becquerel. Venga, pues vamos a empezar con el primer punto, ¿vale? Sobre el descubrimiento de la radiactividad y qué problemas planteó en la época, ¿vale? El descubrimiento de la radiactividad, como digo, por parte de Becquerel, tuvo lugar a lo largo de una investigación que él realizó sobre la posible, él quería estudiar si tenía lugar o no, la posible emisión de rayos X por parte de sustancias fosforescentes, ¿vale? Recordamos, bueno, no sé si lo hemos dicho, pero una sustancia fosforescente
no es más que una sustancia que emite radiaciones después de haber sido iluminada, es decir, incide sobre esa sustancia radiación solar, luz, y debido a ello, debido a esa fuente de energía, estas sustancias emitirían radiaciones. Se esperaba radiaciones de alta frecuencia, rayos X, ¿vale? Bien. Bueno, pues ¿cuál fue el procedimiento que utilizó Becquerel en este experimento, en esta investigación? ¿Vale? Él lo que hizo fue envolver una placa fotográfica con un papel negro grueso, ¿vale? La idea, ¿por qué? ¿Por qué envolvió una placa fotográfica con papel negro grueso? La idea es que solamente pudiese ser atravesada, ese papel negro grueso solamente lo podría atravesar radiaciones muy energéticas, de elevada frecuencia, como sabemos, como por ejemplo los rayos X, ¿vale? Becquerel esperaba que estas sustancias fosforescentes, ¿de acuerdo?, después de que se iluminaran, después de que incidieran sobre esta sustancia la luz, ¿de acuerdo?, haces luminosos, estas sustancias emitieran rayos X, radiaciones muy energéticas de elevada frecuencia que conseguirían penetrar ese papel negro grueso, ¿de acuerdo? Entonces, cogió, repito, una placa fotográfica, la envolvió con papel negro grueso y colocó encima una sustancia fosforescente, ¿vale? Y expuso todo el conjunto a la luz solar, ¿vale? Repito, lo que él esperaba es que si esta sustancia fosforescente, después de incidir la luz solar sobre ella, emitiera rayos X, la placa fotográfica resultaría velada. Eso fue lo que él esperaba, ¿no? En el caso de que, repito, en el caso de que las sustancias fosforescentes emitieran esas radiaciones de elevada frecuencia, como podrían ser los rayos X, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Porque los resultados fueron negativos, es decir, no ocurrió lo que él esperaba, es decir, la placa fotográfica no fue velada, ¿de acuerdo? Hasta que utilizó compuestos de uranio, usó unas sales de uranio con las que comprobó que realmente que la placa sí resultó velada, es decir, utilizó una sustancia fosforescente inicialmente, con lo que el experimento resultó negativo, la placa fotográfica no resultó velada, pero veremos que de una forma fortuita, sin quererlo, al utilizar unas sales de uranio, esa placa fotográfica resultó velada, ¿vale? Bueno, pues corto aquí, ¿vale? Continúo en el siguiente vídeo.